Y por dicha razón, lo que hoy vamos a contar con distintos expositores que vamos a tener ahora y vamos a tener la posibilidad de un intercambio, implica contarles cómo esto ha llevado a desarrollar un conjunto de instrumentos para encarar esta situación. Uno de los instrumentos, el más complejo, el que posiblemente está generando más dificultades técnicas, sin duda es la base de datos oficial de pueblos indígenas. Desde luego el Perú cuenta con información sobre comunidades campesinas y nativas y sobre aquellas que están tituladas y las tierras que cuentan bajo su propiedad colectiva. Pero el Perú no había hecho hasta el momento un esfuerzo por identificar a los pueblos indígenas como grandes grupos con culturas propias, con su historia propia, con una ligazón con población que estuvo aquí antes que llegaran los españoles, y eso no había ocurrido. Y eso es precisamente lo que la base de datos empieza a hacer, en reconocer que somos un país culturalmente diverso y que eso implica que en el Perú tenemos al menos 52 pueblos indígenas, 48 ubicados en el ámbito amazónico y 4 ubicados en el ámbito andino. Y esas personas que forman parte de los pueblos indígenas no necesariamente viven en la zona rural. Las personas que forman parte de los pueblos indígenas pueden vivir también en el ámbito urbano. Y en sus ciudades mismas, ustedes son testigos que la población que forma parte de estas culturas también interactúa en las ciudades. Acá en Lima mismo tenemos población indígena, no solamente del ámbito andino, también del ámbito amazónico, inclusive viviendo como grupo, como colectivo. Entonces, un primer tema es eso, entender que hay culturas diversas en el Perú y que hay población ubicada en todo el territorio y que pertenece a estos pueblos indígenas. Pero el segundo tema, y es también un tema complejo, es cuáles son los derechos colectivos que estos pueblos indígenas poseen y que deben ser cuidados. Y ahí el tema central es el tema de la propiedad colectiva, de la tierra de las comunidades, tanto nativas como campesinas, que forman parte de los pueblos indígenas. Y ahí, por eso, identificación que hemos venido desarrollando, y hay que reconocer que el Perú no había hecho un trabajo muy detallado respecto a la información a este nivel. Y por esa razón, en el censo agropecuario, que acaba de culminar su desarrollo, no sé si todos conocen de eso, pero el censo agropecuario acaba de culminar, se incluyó por primera vez un cuestionario específico sobre el tema de comunidades campesinas y nativas, y que además se ha trabajado en coordinación con las propias organizaciones indígenas, para que puedan llevarse un levantamiento de información mucho más preciso respecto a la situación de las comunidades en el país. Creo que esa va a ser una información que va a estar disponible acabando el primer semestre del próximo año y que va a ayudar muchísimo a comprender a profundidad la realidad étnica y cultural de nuestro país. No obstante, a pesar de esa carencia, la base de datos está muy avanzada, de verdad, estamos últimamente culminando este trabajo, tenemos la información disponible por el Estado hasta ahora. No será una información todavía, digamos, definitiva, porque evidentemente la base de datos tendrá que mejorarse, por ejemplo, con la información del Centro Agropecuario, pero es un punto de partida. Pero el Estado ya tiene información, así que el Estado ya puede hacer consultas, no es indispensable, digamos, contar con la base culminada para poder llevar adelante el proceso, pero sí, sin duda, la base va a ser una herramienta importante de apoyo. Por ejemplo, recientemente se ha anunciado las consultas de los lotes de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Se ha señalado que estos tienen que ser consultados. Y ya estamos trabajando con Perupetro y ya le hemos inclusive alcanzado información muy precisa respecto de las comunidades, respecto del caso del lote 192, para que ellos tengan toda la información y puedan efectivamente llevar adelante el tema. Yo os he señalado hace poco que le faltaba información. En verdad me parece que ha habido una coordinación con ellos, porque efectivamente hemos venido trabajando con ellos muy cercanamente, así que ellos tienen información, inclusive de manera ya oficial, para que puedan llevar adelante este proceso. Es un trabajo, como digo, complejo, porque inclusive la información oficial que tiene el Perú como Estado no es una información que cubra todos los temas, porque por ejemplo hay comunidades nativas que están pidiendo su reconocimiento, entonces todavía no están en ningún registro oficial del Estado. Pero ya en el terreno, cuando se trabajen las consultas, evidentemente habrá que hacer una identificación en esos casos y también incluso en la consulta, porque los pueblos indígenas no son
no que nacen porque se registran, nacen porque porque tienen características que lo hacen por los indígenas. Entonces, la base es una base de datos, por eso le dice referencial. La información del Estado es una información del Estado que sirve de base para el trabajo, pero tampoco puede cerrarse a que eso sea todo lo que tiene que tomarse en cuenta. Entonces, la base de datos es un gran instrumento que estamos construyendo, que creo que va a ser un importante referente para el trabajo. Pero también tenemos el caso de la guía metodológica para el trabajo de los funcionarios públicos, porque es un instrumento nuevo, entonces hay que hacer casi como un manual para llevar adelante el proceso de consulta, y hemos trabajado con todos los sectores para trabajar una guía, que no es una norma, sino es básicamente como un manual de trabajo, como un instrumento pedagógico para el trabajo de los funcionarios, y queremos cambiando conforme las consultas vayan llevándose a cabo, porque cada consulta ya efectiva nos va a dar información sobre aquello que funciona, aquello que no funciona, nos va a dar ejemplos de cosas que deben hacerse bien, cosas que no salen tan bien y que mejor hay que corregirlos. Entonces, esa guía va a tener que cambiarse constantemente, ¿no? Entonces, ese es un segundo instrumento importante. Y también les contarán acá un poco cómo funciona, cómo son los detalles. Otros instrumentos clave son los intérpretes, porque en muchos casos las poblaciones no hablan español, y además deberían tener siempre el derecho de poder usar su lengua materna al momento de comunicarse con el Estado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado todo un sistema de capacitación de intérpretes. En este momento está llevándose a cabo el tercer curso de capacitación de intérpretes en lenguas indígenas, con lo cual estamos cubriendo 17 lenguas indígenas. En realidad, hay en Perú alrededor de 50 lenguas indígenas, entonces hay 17 lenguas, todavía nos queda un largo trecho por cubrir. Pero esas 17 lenguas son como de la población más importante del indígena, o sea, digamos, estamos hablando de más del 95% posiblemente la población esté incluida en esas 17 lenguas. Pero es un tema que también hay que seguir avanzando, porque estos intérpretes que hemos capacitado 60, y en este último grupo, si no me equivoco, son 30 más, entonces vamos a tener al final 90 intérpretes. Nosotros, para los que trabajamos en Lima, los que trabajan en las regiones, porque sirve para reflexionar y poner como que unos minutos del día a un espacio de análisis que a veces con el trajín del reporteo diario no se hace, ¿no? Entonces todos terminamos trabajando casi en piloto automático, como se dice, y no nos sentamos en una mesa a reflexionar sobre la importancia que tuvo nuestra cobertura en determinado hecho o cómo informamos determinada noticia. Antes de comenzar a hablar con ustedes sobre, quisiera también escuchar luego la percepción que tienen sobre la cobertura de temas indígenas, sobre temas socioambientales en el país. Sí que muestro que al final de la charla podamos intercambiar también correos electrónicos o teléfonos. Uno de los principales problemas, creo yo, cuando se analiza o se empieza una cobertura desde Lima a un problema regional, es que uno parte siempre con un prejuicio, ¿no? Tenemos el prejuicio desde la ciudad, desde la capital, y el prejuicio se repite también en las capitales de región, ¿no? Los periodistas de la capital de Lima y de la capital de las regiones tienen muchas veces una mirada distinta a las demandas que se presentan en cada uno de las poblaciones o de las provincias que están presentes en el conflicto. Cuando escuchaba ahora a Iván señalar sobre el tema de la consulta previa, recordaba que los datos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, imagino ya ustedes lo conocen, 70% de los conflictos están vinculados a temas socioambientales, la mayoría son explotación de minas o hidrocarburos. Y dentro de este 60-70%, si sacamos el cálculo, el 90% los pueblos indígenas son los actores, son los principales actores, representados por alcaldes o por gobiernos regionales. Y de estos, la gran mayoría, más de un 70%, se concentran entre los Andes y la selva, ¿no? El reto en este sentido es cómo vamos a ver lo que se viene, porque estos datos de la Defensoría se están manteniendo, incrementándose desde hace 5 años y se ha mantenido este año respecto al anterior. Y si esto empezamos a ver con los otros lotes que están, por ejemplo, a punto de subastarse en la Amazonía, y lo que mencionaban, si vemos el mapa de denuncios mineros, que son posibles centros de explotación minera en un futuro,
probablemente los conflictos no tiendan a reducirse, desgraciadamente, sino a incrementarse, ¿no? Es lo más lamentable. No sé si la mayoría de ustedes, por ejemplo, tiene acceso a los recursos que tiene el catastro, el IGEMET, que es el GeoCatMin, ¿no? Es un recurso importantísimo. Yo ayer lo estuve revisando por un trabajo que estoy haciendo sobre Madre de Dios, y a pesar del proceso de formalización, por ejemplo, que se ha empezado hace unos meses con los mineros artesanales, se siguen entregando peticiones mineras y concesiones sobre zonas de amortiguamiento en la selva del Perú, y lo mismo pasa en zonas de cabecera de cuenca. O sea, el gobierno, el país, sigue entregando concesiones en zonas que son todavía muy vulnerables. Se habla, por ejemplo, ahora de la necesidad de ordenar el territorio. La Autoridad Nacional del Agua ha dicho que ellos van a encargarse de priorizar qué cabeceras de cuenca son necesarias para la sostenibilidad ambiental de la costa y de la sierra, pero todavía no lo sabemos y seguimos entregando estas concesiones, estas peticiones mineras que pueden convertirse muy pronto en concesiones o en explotaciones, ¿no? A esto se suma, por ejemplo, el TLC con China. Los amigos chinos son muy interesados en invertir en el Perú, y ya sabemos que China como país no tiene estándares ambientales muy altos, ¿no? Creo que uno de los retos de estar aquí reunidos es, sobre todo con algunas regiones en Cusco, Apurímac, y no sé si San Martín o Ucayali están interesados también en algunos lotes, las inversiones chinas, para ponerle el ojo y ver qué tipo de empresarios son los que están, si tienen antecedentes, porque solamente informando antes de que se produzca la explotación o la discusión a nivel local es que podamos alertar de estos temas, ¿no? Otra de las cosas que también me parece importante reflexionar, decíamos al inicio, que la mirada desde las ciudades es muy distinta a lo que pasa en las regiones. Y en las regiones, la capital, la mirada es muy distinta a lo que pasa en las provincias. Pero esas miradas en algún momento se convierten en apasionamientos y vemos momentos en los que los periodistas se convierten también en actores políticos, ¿no? Eso es el gran debate. Yo hace 3 días estuve en Pucallpa con unos compañeros, también colegas periodistas, conversando sobre el tema de Purús, ¿no? Purús es una zona aislada dentro de Ucayali, que la única forma de llegar ahí es por río luego de varias horas, o la más fácil, que es por avioneta. Y la población, un grupo de la población está solicitando la construcción de una carretera. Pero esa carretera tendría que atravesar el Parque Nacional de Purús, que es una zona preservada. Y dentro de esta demanda, que es legítima, la conexión con la ciudad de Pucallpa, también están los otros grupos, los grupos en aislamiento y los pueblos indígenas que están en contra de la construcción de esta carretera, porque tenemos la experiencia de lo que nos trajo, por ejemplo, la carretera interoceánica, que en lugar de traer desarrollo, que es lo que se prometió para Madre de Dios, lejos de esto, lo que promovió fue la tala indiscriminada en algunas zonas, porque facilitó el acceso a algunas partes de los bosques y facilitó el contrabando también de oro, pero además se convirtió en una vía del narcotráfico, que es ahora la interoceánica, una forma rápida de sacar la droga desde Cusco por Madre de Dios hacia Brasil. Entonces este es el temor que tienen los pueblos indígenas en Pucallpa. Y el tema ahí, cuando conversábamos con los colegas periodistas en Ucayali, era cómo informar de esto, si es que hay una demanda legítima de la población por esta carretera, pero además también estaba la demanda legítima de los pueblos indígenas que no querían ver vulnerados sus territorios ancestrales. Y había un apasionamiento político de ambos lados. Había periodistas que estaban defendiendo la construcción de la carretera como si, de manera, en realidad, como si fueran los principales impulsores, y había los otros que eran también los periodistas conservacionistas, los que en realidad deseaban proteger el parque y hay que buscar nuevas formas de conexión con la población. Cuando se dan estos tipos de conflictos es muy difícil, sobre todo en las regiones, para ustedes también mucho más, porque tienen la presión de la gente. Una de las dificultades que se tiene al trabajar en la región es que tienes a los actores tan cerca y ves vulnerado algunos de tus derechos o tu seguridad.
porque los medios son o pequeños o no tienen, los periodistas no tienen el respaldo de los medios para seguridad. Y como además vive cerca, es inevitable vincularse con la fuente, con los protagonistas, es inevitable no ser parte de ellos. Y el riesgo está en que terminamos asumiendo posiciones políticas dentro de nuestras radios, medios o periódicos. Y es un riesgo, digo, porque finalmente lo que le queda al lector o al oyente o al televidente es: este medio está apoyando tal, está apoyando, en el caso por ejemplo apoya la construcción de la carretera. Entonces, al tildarnos ya de que damos información sesgada o con una opinión previa, ya hemos perdido lo más importante que tiene un medio, que es la objetividad. Y eso es lo que pasaba en Pucallpa, les decía, pero pasó en Bagua, por ejemplo, si empezamos a ver la cobertura de todos los conflictos sociales, es muy frecuente que, sobre todo desde las radios a veces, se asumen funciones políticas dentro de los espacios radiales o televisivos, ¿no? Y tiene que ver, creo yo, y ustedes tal vez me lo puedan decir luego, con esta cercanía y proximidad que se tiene con las demandas locales. Y es probable que muchas de las demandas, como el caso de Bagua, eran totalmente legítimas y que por muchas semanas se dejó, no se escuchó en el anterior gobierno, pero había que en ese momento dar otro tipo de información, ¿no? Y lo que se viene ahora, por ejemplo, con la consulta previa, yo soy optimista, pero también tengo, imagino ustedes también, los temores, porque si bien es cierto, la consulta trata de ser un espacio de diálogo entre las comunidades, los inversionistas del Estado con la sociedad civil, también plantea un reto. ¿Está el Estado en capacidad para garantizar un diálogo al mismo nivel, o sea, entre las comunidades y las autoridades locales? Porque recordemos que los gobiernos regionales, los alcaldes municipales tienen intereses políticos, ¿no? Y muchas veces, como sucede en algunas regiones, terminan sumándose a las protestas para ganar réditos políticos ante una posible revocatoria o ante una denuncia de corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a asumir, cómo vamos a informar en ese proceso de diálogo cuando se empiecen a dar, cuando estos actores políticos también quieran hacer actividad política? Y el otro tema tiene que ver también con la institucionalidad de las comunidades indígenas. AIDC, por ejemplo, que es la que representa a las comunidades amazónicas, tardó muchos años en conformarse en una institución, pero todavía no logra ser una institución sólida, porque a veces uno va a una comunidad de la selva y te dicen: no, yo no me siento representada por AIDC. Incluso dentro de los mismos pueblos indígenas de una región hay 2 o 3 federaciones y entre ellos no coordinan, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso de diálogo futuro con una institución, con instituciones indígenas todavía muy frágiles? Yo creo que es uno de los retos que tenemos pendientes nosotros en el momento de informar, porque informar es lo más fácil, ¿no? Es decir, ha pasado esto, se ha caído esto, ellos demandan esto y el gobierno responde tal cosa. Pero eso no es lo que tenemos que hacer, porque ahora cualquiera va a internet y informa lo que está pasando. Yo creo que el reto está en interpretar lo que están diciendo. ¿Qué significa? ¿Es realmente una demanda legítima la que están presentando? ¿Qué interés puede tener el alcalde o el presidente regional al sumarse a ese conflicto, ¿no? ¿Realmente hay contaminación? Porque una de las grandes cosas, yo trabajo en prensa desde el 2002-2003 y me ha sorprendido la cantidad de conflictos ambientales que se han crecido en los últimos años, y en todos se menciona la palabra contaminación. Y es cierto, en muchos casos puede haber contaminación, pero en otros es, por ejemplo, uso excesivo del agua, ¿no? Y no hay evidencias de contaminación. Y ahora, en realidad, con los recursos tecnológicos que hay, es muy fácil empezar a entender, por ejemplo, si es que un suelo o una laguna o un río presenta evidencias de contaminación, porque todo eso está digitalizado, informado. A veces no visitamos las páginas de internet de la UEFA o del mismo Ministerio de Energía y Minas, y ahí hay tantas faltas
tantas multas que lo dejamos pasar por alto y no informamos que lo que la dirigencia dice que hay contaminación, pero podríamos reforzar esa información con la data que está colgada en internet, que además que es de acceso público, pero que no la estamos viendo. Pompa agua. Los medios, ¿cómo lo han coberturado? Nada. Ya se acabó, ya está ahí el punto. Todas las leyes que fueron aprobadas en aquel momento, no todas han sido verdades. Una solo, solamente una. ¿Quién me decía que es una? No. Han sido 12 leyes, de las cuales hay 6 o 7 que han sido derogadas. Además, todavía siguen vigentes. Y el pueblo indígena sigue reclamando en este proceso. Cuando habla de las federaciones, una experiencia bien clara y bien concreta. El pueblo Achuar tiene 2 federaciones básicas, anti-Orange. Pero el Estado, de los gobiernos anteriores, ¿qué ha hecho? Juntamente con las petroleras, ha ido subdividiendo. ¿Con qué? Con plata, con trago, con mujeres. Es lo que ha hecho. Y hoy encuentran a los Achuar como 12 federaciones. Consecuencia de la división del Estado para lograr luego ingresar con las petroleras actuales a la concesión. Pero eso no se difunde. Es cierto, hay un interés en sobornar, pero para que hay alguien que se deja sobornar también, ¿no? Pero digamos ya, una parte. Si nosotros que estamos en provincia tenemos un internet de 2, 5, 6 KB, imagínate que hay una comunidad para dar información. Entonces, de información en Lima tú la puedes acceder, la puedes buscar, puedes estar. Pero a nivel del interior es imposible. Pero, claro, hay dificultad, pero yo he podido acceder. Contrato de Movistar, ¿y qué dice? Te aseguro el 10%. Y para bajar la información, ahí me dicen los medios de Lima, envíanos el video por FTP. Pues oye, FTP, ¿sabes qué? Lo pongo en el aeropuerto, que lo lleven y que mandan a recogerlo al aeropuerto. Pero las realidades son muy diversas. Y repito, no hay objetividad nadie es objetivo, ni prensa. Uno se apasiona siempre con la historia. Lo que yo me refería, porque una cosa es interpretar y narrar, y la otra es asusar o instigar, ¿no? O sea, eso es muy... Y a veces no están muy claras las líneas, y por eso es bien difícil. Si uno quiere dar una opinión, yo lo puedo hacer en una columna de opinión, o puedo decir, esta es mi opinión personal. Pero cuando voy a escribir un informe o un reportaje, digo, este es una nota informativa o es un reportaje. Entonces, la gente que lee o que oye tiene que tener bien claro en qué momento estoy informando y en qué momento estoy dando mi opinión personal sobre un determinado hecho o conflicto. Y lo otro es, lo que es asusar o instigar, ¿no? O sea, en el momento de conflicto, en realidad, como todos los ánimos están caldeados, los medios juegan un papel importante, sobre todo en las regiones, en el momento de procesos de diálogo, ¿no? En qué momento sí pasamos, por eso decía, de periodistas a actores políticos. Pero también las líneas están un poco difusas en varios momentos. Para opinión de quienes quieran participar, sabemos que los intereses que manejan los medios de comunicación a nivel nacional y regional se sobreponen por los intereses y la naturaleza real de los medios, que han hecho que la información muchas veces se presente sesgada, no muy completa, y ha hecho que también que la información se haya globalizado, comercializado, la información ya no sea tan humana, y con ello dejemos de lado el rol de la educomunicación, que es lo que también caracteriza a los medios, y ello en este espacio que compartimos, porque ya lo ha podido expresar el colega Giovanni, y en este proceso de la ley de consulta previa, ¿qué se va a informar o qué se ha estado informando también, ¿no? Sobre los intereses que se anteponen, ¿no? De ciertos medios. Y cómo ve el hecho de la cosmovisión que tienen las comunidades indígenas o quechuas, y la cosmovisión que tenemos quienes vivimos en la ciudad, o quienes viven en la capital. ¿Quién incluye a quién? ¿No? En el tema de la cosmovisión se ha dejado de lado y sigue agarrando todos estos conflictos sociales que se presentan, porque se imponen vidas o formas de desarrollo, cuando en este caso las comunidades indígenas tienen una cosmovisión de vida y de desarrollo, y no aceptan la vida o cosmovisión de vida que tenemos en las ciudades
porque, bueno, así hemos nacido, o sea, nosotros como parte de una ciudad nos cuesta vivir. He tenido la oportunidad de estar al menos un mes en varias comunidades indígenas y me ha costado mucho, pero para ellos es normal. Entonces, el tema de la cosmovisión sigue siendo, creo, un vacío o un punto tan frágil, tan sencillo, que lo desconocen todavía nuestros funcionarios, ciertos funcionarios también, porque quienes creo que tienen muy bien claro que este es un punto fundamental en el proceso de la ley de consulta previa. Y con ello, al hablar de la cosmovisión, el principio de interculturalidad, que habla sobre el derecho de la identidad cultural, que es un principio de la ley de consulta, que creo que está quedando al final de todos los principios, y es por donde se debe partir dentro de ese proceso, y que creo que los medios de comunicación también como que no lo estamos manejando del todo, ¿no? Porque la rutina también lleva a que nos olvidemos ciertos puntos. Me gustaría escuchar un poco su opinión al respecto, porque creo que son cosas tan sencillas, pero que son los clavitos que generan todos estos conflictos. A mí nunca me han censurado un tema, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado las denuncias de San Martín por el caso Romero, por ejemplo, pero nunca llegué a investigar, no tengo, sé que se compró una cantidad enorme de hectáreas que se decían que eran deforestadas, pero que en realidad correspondían a bosques primarios, y que en eso se deforestó para sembrar palma, creo. Más no sé, pero otros temas que yo he planteado personalmente nunca me han censurado en el diario, ¿no? Y muchos de los temas que yo cubro son temas socioambientales, vinculados a extracción de petróleo o gas en la Amazonía o conflictos mineros en los Andes. Yo creo que muchas de las cosas tienen que ver también con autocensura. Los periodistas decimos, yo creo que eso no me van a dejar publicar, entonces mejor no lo hago. Yo cubro, probablemente no me he encontrado con estos temas espinosos, pero mi experiencia no ha sido esa, ¿no? Pero sí sé que hay temas, por ejemplo, que se dificultan mucho más para publicar. Sobre lo que mencionabas acerca de la cosmovisión, es cierto, pero a veces también nosotros tenemos una visión idealizada de la cosmovisión. Me explico. Yo estuve unas 3 semanas con las comunidades machiguengas bajo Urubamba, en Camisea, y me sorprendió mucho porque la primera vez que fui, cuando recién estaba instalándose el proyecto, las comunidades machiguengas tienen una personalidad distinta a las otras, son mucho más bien pasivos, bien tranquilos, a diferencia de tú te encuentras con no sé, como en el pueblo Achuar en el norte, que son mucho más conversadores o más firmes. Los machiguengas son bien pacíficos, pasivos, bien tranquilos, tienen una personalidad increíble. Cuando volví 4 años después, lo que vi es que habían dejado las pushmas, habían dejado de pescar, ya había tiendas en todos lados, cervecerías en todos lados. Entonces yo lo conté en una historia que no lo dije en esos términos, pero se daba a entender que había un proceso de transculturización, porque habían dejado de realizar algunas costumbres, incluso rituales que se habían estado perdiendo. Los cantores machiguengas quedaban solamente 2, y eran los más viejos, los hijos ya no querían aprender a estos cantos rituales, los cánticos rituales. Entonces, cuando lo conté en la nota, luego conversé sobre el tema, me encontré con los dirigentes del Comaru, y me decían que ellos no sentían que había pasado eso. Ellos sentían más bien de que estaban, que el dejar las prendas, que el dejar los rituales, ellos no sentían que era una forma de perder sus costumbres, o que ellos lo veían más bien como un proceso de adaptación a los nuevos tiempos. Todos los jóvenes han abandonado o están abandonando los colegios secundarios porque su única esperanza es trabajar en la empresa. ¿Trabajar para qué? Para que el fin de mes o los días que tienen libres, porque se acumulan los días libres para 2 meses o 3 meses, se dediquen a la vida alegre, a la vida bohemia, alcohol, cervezas, como ha manifestado. O sea, se ha perdido totalmente la identidad y solo piensan en eso: trabajar, venirse a la ciudad o acá a Lima, a la capital, porque la empresa tiene vuelos permanentes que realizan, despilfarran su dinero y regresan otra vez sin nada para volver a empezar.
Entonces, eso por ejemplo, si yo publicara desde Quillabamba aquí a un medio de comunicación, me van a decir que está mal. Me van a decir que estás, digamos, acusando a la empresa, ¿no? Me van a cortar la forma de expresar lo que estoy queriendo decir. Pero allá todos entendemos cuál es la realidad y cuál es la verdad. Entonces, no es que nosotros tomemos parte o nos identifiquemos contra una, o a favor de una posición o contra otra posición. Los ministerios, el gobierno, los medios de comunicación de aquí de Lima interpretan de acuerdo a lo que están aquí en Lima, de acuerdo a su realidad. Pero los intereses que ellos tienen es eso. O sea, no creo que el diario en el que usted trabaja tenga la libertad de poder publicar sin antes haber hecho una revisión de la publicación que va a realizar, porque es muy diferente, ¿no? El diario se publica ya totalmente empaquetado, listo para ser leído, ¿no? En cambio, un medio de comunicación sentimos en el minuto, en el instante, lo que está sucediendo y se informa así, tal como está, en caliente, como que se dice, ¿no? Entonces, yo pienso de que sentimos más de cerca, vivimos más de cerca los problemas que tenemos en nuestro pueblo, y eso la transmitimos, eso la publicamos, eso hacemos de que salga en nuestras informaciones. Una experiencia de repente ingrata que hemos tenido, y si se habla por ejemplo de los problemas sociales que terminan en conflictos y en muerte, es eso, ¿no? De que se busca primero a través de las organizaciones que se tienen en cada pueblo un nivel de diálogo con las instancias superiores o con las autoridades más relevantes para dar solución a un problema que se tiene antes de entrar en un conflicto. Pero han sido duraderas, o creo que el objetivo es llegar al cansancio con ese tipo de diálogos o mesas de diálogo, simplemente para cansarlos, aburrirlos y simplemente dejarlo en nada. Si no ha funcionado previamente la división que también se proponen desde acá, desde Lima, dividir al pueblo en 2, 3, 4 organizaciones para que no tenga fuerza. Pero tenemos esa experiencia porque pareciera que a la convención se le conoce como una provincia problemática porque siempre hay paros. ¿Pero paros para qué? Para que el gobierno atienda a las principales necesidades que tenemos. Pareciera que el fin es eso, ¿no? Desde Lima, a ver si hay un paro, si hay un muerto, si hay sangre, a ver si atendemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en el último diálogo cuando vino el primer ministro? Se encontró la excusa perfecta para no haber diálogo, para no encontrar un diálogo, ya llegando a Quillabamba. Y bueno, las organizaciones reaccionaron mal porque el premier se retiró y luego, no sé si como alterando todo o queriendo que las cosas se llegaran a más, de una conferencia de prensa, Televisión Nacional del Perú retransmite eso y no se llegó felizmente a mayores problemas, porque también entendemos de que el diálogo está por encima para poder obtener lo que la provincia de la convención tiene. Yo le cuento porque sin paros, o sea, el lema, el eslogan de la convención es eso: sin paros no hay victorias. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene la provincia de la convención es gracias a las huelgas, es gracias a las luchas que se ha tenido. Bueno, es una percepción personal. Yo, por ejemplo, noto que en Puno ya los medios nacionales están perdiendo prestigio, ¿no? Porque los medios dicen no son medios vendidos, son comprados, están a favor del gobierno, entonces, y también eso hace notar, en las informaciones que emiten, ellos hacen notar de que ya han tomado una posición sobre un tema, ¿no? Están a favor de la empresa, están a favor de ella, entonces, esa es la percepción que se tiene, más o menos en provincias, y particularmente en Puno. Entonces, van tomando mayor protagonismo los medios locales, los medios regionales, ¿no? Pero hay una gran dificultad ahí. Es que los medios regionales buscan, por ejemplo, entrevistar a un ministro, a un viceministro, a la persona indicada para que pueda responder sobre un tema, simplemente no responde, ¿no? O es que no tenemos tiempo, o es que... Entonces también los medios se sienten presionados. ¿A dónde acuden los frentes o los gremios inicialmente? Son a los medios regionales, ¿no? Entonces ahí se escucha la alerta, digamos, del conflicto. Pero no buscamos nosotros, vemos la forma de contactarnos con alguna autoridad de carácter nacional, nunca responde. Personalmente yo como jefe de prensa de la radio he tenido esa intención, ¿no? De buscar una solución, porque estamos en ese plan, pues, ¿no? de debatir, de todo ello, y nunca responden, no tienen tiempo. Y ves en la tarde de televisión y sale por ese medio y acusando que son unos violentistas, radicales, entonces
hay ese contexto, por eso el tema también pasa por cuáles son los canales de comunicación que buscan los ministros para agilizar el diálogo ante un conflicto. Entonces, eso por ejemplo ocurrió con el embarazo. Nosotros como medio de comunicación incluso hemos sufrido presiones, ¿no? Por la propia gente, ¿no? La gente viene y dice, bueno señores, usted tiene que hablar así, o venimos acá a la radio y quedamos la radio. Entonces también hay ese problema en los medios locales. Ahora, respecto a las radios comunitarias, por ejemplo, Pachamama Radio es una radio comunitaria y busca participación constante de la población, ¿no? Buscar también incidencia pública y política. Entonces, uno de los temas ejes es justamente el tema de consulta previa. Tocamos los temas, tenemos bastante digamos, amplitud para eso. Por ejemplo, en la radio, el tema policial es un tema que no abordamos mucho, ¿no? A menos que sea fuerte, pero así constantemente no. Entonces, pero también nos falta información técnica, ¿no? A veces viene el dirigente, alguien le ha dicho que eso es así, entonces comienza a mentir, digamos, a desinformar a la gente, ¿no? Y la gente, ya, eso es cierto. Entonces también hay falta de las autoridades de informar oportunamente la cuestión técnica, la cuestión legal sobre un tema. Entonces, eso también es una deficiencia que se nota. ¿Cómo hacer que cómo entrevistar a los funcionarios que uno desea entrevistar en el momento del conflicto? O sea, te ha pasado a ti, pero también pasa aquí, aunque te parezca extraño. O sea, a veces yo quiero entrevistar a alguien y me dicen, no, este funcionario o este ministro no va a hablar. Y después lo veo una noche en la televisión. Entonces, quiero hablar con tal funcionario. No, va a hablar del ministro, pero a mí no me interesa el ministro, sino porque uno sabe que es el viceministerio, por ejemplo, de Minas, el que decide exactamente qué va a hacer qué. Y me dicen, no, el que va a hablar es el ministro. Aunque el ministro a veces del sector no sepa nada y el que esté más informado es el viceministro, tampoco te lo dan información. Y después tú lo ves en un canal de televisión o en una radio también nacional. O sea, también pasa, los funcionarios dan declaraciones también a los que les parece donde más les conviene hablar, y a veces donde más les conviene hablar es la televisión, porque la televisión te ve pues millones, ¿no? Y no quieren hablar con determinadas personas también, que a veces pasa, o sea, prefieren que los entreviste una persona que a veces no maneja tan en detalle el tema, y le va a hacer preguntas generales de cómo va esto y cuál va a ser el impacto aquí, y nada en detalle, y no le da entrevistas a esos periodistas, sino a los que manejan temas generales o a los que él considera más amigables. ¿Cómo llegar? En realidad es difícil. Por ejemplo, a mí me gustaría tener la agenda de las radios, porque las radios nacionales, RBR debe tener una agenda increíble porque tiene celulares de todos, ¿no? O sea, con un celular sin ganas nadie se puede escapar. Yo he visto que a veces llaman y el mismo ministro de Defensa, que a veces nunca quiere hablar para nadie, le contesta por teléfono para cualquier consulta.